En este vídeo vamos a explicar la utilidad de la directiva ifndef para evitar errores de compilación cuando se pase dos veces o se compile dos veces el mismo archivo .h. Vamos con la demostración. En este programa, desde la función main se lanza este pequeño diálogo que vamos a llamar diálogo principal, y desde este diálogo, pinchando en un botón, vamos a lanzar otro diálogo. Son dos clases distintas implementadas cada una de ellas en sus ficheros .h y .cpp. Si analizamos el código, aquí tenemos la función main y desde ella se lanza un diálogo de tipo dPrincipal. Esto lo hemos hecho a todas horas y sabemos que cada vez que utilicemos una clase debemos poner el include correspondiente, y esto lo hago aquí en la línea 2. Pero además he puesto aquí un include de transferencia que no es estrictamente necesario, pero es muy razonable pensar que en algún momento pueda haberlo utilizado, y en principio no estoy haciendo nada mal por ponerlo. Si ahora vamos a analizar cada una de las clases por separado, aquí está el código de la clase de principal, el código, la implementación de los métodos, esto es el fichero cpp, que incluye, por supuesto, como siempre, al fichero de principal.h. Y el fichero de principal.h tiene declarado un puntero a un objeto de tipo de transferencia. Por ese motivo hago aquí un include de transferencia. Esto es normal, es razonable y como siempre seguimos la regla de que cada una de las clases que se utilizan aquí he de hacer el include. No es necesario, habiendo hecho el include este de transferencia aquí, hacerlo también en el de principal. No es necesario. Por otra parte, el fichero de transferencia .h y .cpp no tiene ningún secreto, nada especial. Es una clase. Desde su código en .cpp hacemos el include del .h y desde el .h solo hacemos includes de los elementos que vamos a utilizar. Pues bien, si vamos a compilar esto, venimos al terminal, hacemos make, y al hacer make vemos que el fichero principal se compila bien, el de transferencia se compila bien, pero al intentar compilar el main, aquí estamos intentando compilar el main, nos da un error de redefinición de la clase de transferencia. Y nos indica en qué punto se ha encontrado el error y nos da una sugerencia de dónde ha encontrado la redefinición o la definición previa de transferencia. Vamos a analizar lo que está pasando porque es muy claro. Vamos a ver, cuando el compilador compila este programa, este ejecutable, va leyendo línea por línea y procesando línea por línea. Cuando llega a esta línea que pone de include de transferencia, lo que hace el compilador es cargar o insertar aquí en este punto el fichero de transferencia, que es el fichero que tenemos aquí. Creo que aquí, ahí está, hemos empezado con el include de transferencia y con el de principal hace lo mismo. He saltado de aquí directamente, pero la explicación es válida. Primero se incluye el de principal, es decir, venimos aquí y cogemos todo este archivo que es de principal.h y es como si lo insertásemos aquí dentro. Y por tanto, cogemos todo esto y lo compilamos prácticamente al principio del fichero main. Aquí a su vez hay un include de transferencia. Por lo que estamos haciendo es, antes de empezar incluso con este fichero, vamos a procesar el fichero de transferencia.h, que es este de aquí, y es en el que se define la clase de transferencia. Aquí es donde se declara, donde se dice qué atributos tiene, cómo se llama y qué métodos tiene también. Por tanto, estamos todavía, digamos, compilando esta línea, y desde esta se ha incluido esta, y desde esta se incluye esta, y se procesa. Todo esto se procesa bien, y el compilador termina con éxito la línea número 2 y después procede con la línea número 3. Y la línea número 3 nos remite al fichero de transferencia.h, que es el mismo que acabamos de procesar, y por tanto volvemos a este fichero otra vez, y al volver a este fichero el compilador se encuentra con esta línea en la que se indica que hay una clase llamada de transferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí él se para por un error, y el error es que esta clase él ya la ha procesado, y ha creado una clase y no puede crear otra clase que se llame igual de ninguna manera. Y eso él lo llama redefinición. Y es el error que tenemos aquí, redefinición de la clase. Bueno, ¿cómo solucionar esto? Bueno, la idea, el origen del problema es que este fichero, por algún motivo que escapa al propio fichero, el propio fichero es víctima inocente, el fichero este es la víctima inocente del error, pues por algún motivo este fichero es procesado dos veces. Y esto se podría arreglar de alguna forma fuera de este fichero, pero la forma que vamos a utilizar nosotros de arreglarla es mediante la modificación de este fichero con una directiva especial del compilador que la llamamos ifndef. Esta directiva lo que hace es
avisar al compilador de que lo que sigue a continuación puede ser que se tenga que compilar o puede ser que se tenga que ignorar. Y concretamente se debería ignorar si ya está definida una palabra, o debería compilarse si no está definida una palabra. Y lo que vamos a hacer es aprovecharnos de eso. Y vamos a poner aquí una palabra que por convenio siempre va a empezar por subrayado, va a ser el nombre del archivo en mayúsculas de transferencia subrayado H, subrayado, y lo que hacemos es hacer esta pregunta. Preguntarnos, ¿esta palabra está definida, está creada, esta palabra? No es una variable, es una palabra, es una definición, una constante que puede definir el compilador para gestionar el proceso de compilación. Esto es algo que no hemos hecho nunca, pero existe y es sencillo de entender. Bien, pues lo que hacemos es preguntarnos si no está definida. Y como es verdad que no está definida, porque no la hemos definido, la primera vez el compilador compilará todo esto y lo que vamos a hacer es marcar aquí el final de esa cláusula en div. En div marca el final de la cláusula esta. Entonces el compilador solo compila esto si esa palabra no está definida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Pues nada. Una vez estamos dentro y hemos superado esta prueba, lo que primero que hacemos es definir la palabra con define. Definimos la palabra, yo la copio y la pego, y la dejamos definida. ¿Qué provoca esto? Pues mirad, la primera vez esto se compila porque la palabra no está definida, pero en ese proceso de compilación definimos la palabra. Una vez hemos entrado aquí y vamos a seguir compilando, lo que hacemos es que definimos la palabra. Al definir la palabra, ocurre que la segunda vez que intenta compilar este fichero, se encuentra que la palabra ya ha sido definida. Este if no se cumple porque la palabra sí que está definida y el compilador se salta todas estas líneas hasta el endif. El efecto de esto es que el compilador no pasa dos veces por la misma definición de clase y aquí al hacer make este fichero, este proyecto termina compilando. Tan positivo es el efecto de esta técnica y tan pocas desventajas tiene que lo que vamos a hacer es usar siempre esta técnica con cualquier fichero .h. Por tanto, me voy al otro fichero .h y sin pensármelo lo pongo. Pero ojo, cada fichero tiene que tener su propia palabra, porque si pongo la misma palabra, resulta que cuando se compile un fichero lo que estaré provocando es que no se compile otro, porque la palabra es la misma. Y por tanto lo que vamos a hacer aquí es cambiar los nombres y en vez de poner de transferencia pondré de principal. Y así, como el convenio es que cada fichero tiene su propio nombre marcado en esta parte del fichero .h, lo que estamos haciendo es que cada fichero se protege a sí mismo cuando está dos veces o más en alguna secuencia de compilación. Esto se compila y vuelve a funcionar. Aquí me avisa de que hay un ifndef sin terminar. Me he dejado un error porque he puesto aquí en principal y se me ha olvidado poner el endif que he dicho que hay que poner. Ahora sí que compilará todo y funcionará. Y esta técnica, como digo, la vamos a utilizar a partir de ahora siempre automáticamente con cualquier fichero. Es importante saberlo y es importante que cuando copies y pegues este archivo en otro proyecto o en este proyecto quieras partir de un fichero que ya está medio hecho para hacer otra clase y modificarla y diferenciarla y en vez de crear un fichero de cero lo copies, lo primero que tienes que hacer es cambiar esta palabra y que encaje con el nuevo nombre de fichero que le vas a dar.